tardes. Hoy es miércoles 24 de junio del 2020. Así es de que les damos la bienvenida nuevamente a este estudio libro por libro que cada miércoles en Unifam Coacalco y nuestras misiones podemos tener el privilegio de meditar y estudiar toda la palabra de Dios. Ahora estamos con el libro de Job en el Antiguo Testamento, libros poéticos. Próximamente estaremos iniciando con el libro de Proverbios, pero mientras tanto tenemos ahora esta quinta parte, esta quinta entrega sobre asuntos del libro de Job. Y vamos a continuar con nuestro invitado especial, el seminarista José Alanís. Él nos ha compartido ya la semana pasada estos diálogos, eh, eh, estas conversaciones que ha tenido Job con sus tres amigos. Y bueno, pues es algo interesante, ¿verdad? Lo que él nos ha comentado ya y hoy nos va a continuar comentando. Ha hecho él un resumen de todos estos capítulos, casi básicamente desde el capítulo 4 hasta el capítulo 37, 38 y luego vamos a continuar la próxima semana con el desenlace de todo esto, ¿sí? Recuerde que en este momento de la discusión, en este momento de los diálogos, en este momento donde Job habla, donde los amigos le echan la culpa a Job de que él es un pecador y que está pagando las consecuencias de su pecado y demás. Ellos no saben lo que sucedió en el cielo o en la presencia de Dios con respecto a esta conversación que Satanás tuvo con Dios y cómo de alguna manera están probando esta fe de Job. Bueno, pues los voy a dejar con nuestro hermano José Alanís y que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración, vamos a orar, que Dios nos bendiga y cuídense mucho. Estamos al pendiente, ya próximamente estaremos ingresando. Los servidores de Unifam Coacalco y de las misiones, prepárense porque el domingo 5 de julio tenemos una cita en nuestras congregaciones, en nuestras instalaciones, para poder orar, ponernos de acuerdo cuándo será nuestra reapertura y de esta manera hacer las cosas de una manera excelente para nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pongo en tus manos, Señor, este mensaje que nuestro hermano José Alanís está presentando. Te ruego, poderoso Dios, que bendigas a mis hermanos que están escuchando, que están viendo estas conferencias. Señor, sé tú el que controle absolutamente todo alrededor de nosotros. Bendice la economía, la salud, la familia de cada uno de nosotros. Y gracias, Padre, porque tú eres bueno. En tus manos nos ponemos sabiendo que no hay otro mejor lugar que estar en tus manos. Unge con tu Santo Espíritu, Señor, la vida de José y permite que este mensaje llegue a nuestros corazones de tal manera, Señor, que pongamos en práctica totalmente, Señor, los principios aprendidos. Tu soberanía, tú tienes el control de todo, el universo. Y aquí estamos, Señor, en tus manos preciosas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana aquí continuando el estudio de Job. Los dejo con el seminarista, licenciado. Está estudiando mi hermano José Alanís, la licenciatura en teología y los dejo con mi hermano. Que Dios les bendiga y cuídense mucho. Hasta luego. Buenos días, tardes o noches, donde quiera que nos estén escuchando. El día de hoy vamos a continuar con este estudio de Job, donde abarcaremos el tercer ciclo de debate entre Job y sus amigos y la participación del joven Eliú. Retomando un poco lo que hemos venido hablando desde la semana pasada y conversaciones anteriores con el pastor, vemos este libro de Job. Y más específicamente vamos a tomar el pensamiento en el que estaban. Lo mismo que ya hablamos un poquito de la semana pasada, que es la justicia retributiva. Retomamos esto y recordemos que la justicia retributiva se basa en un hecho simple. Haces el bien, Dios te da buenas cosas, te trata bien, te da beneficios. Haces el mal, por lo tanto Dios te va a tratar mal, te va a ser acreedor de su castigo y sufrimiento. Esto es lo que se basa en la justicia retributiva en pocas palabras.
Y este es el pensamiento que tienen los amigos de Job, que tiene Job mismo, y sobre el cual se va centrando el tema de su conversación. ¿Por qué? Recordemos pues que Job estaba siendo atormentado, estaba siendo afligido, sus hijos, su dinero, todas sus posesiones fueron destruidas, inclusive su cuerpo quedó pues lleno de úlceras, enfermo, sentado sobre la tierra. Su propia esposa le dice: maldice a Dios y muérete. Llegan sus amigos, se sientan con él y empiezan a hablar. Ellos llegan a la conclusión de que Job ha hecho algo malo y este pecado dio como consecuencia todo el sufrimiento que está, y por lo tanto debe arrepentirse. Job, en cambio, les dice: yo no he hecho nada malo, yo sé que estoy bien, yo sé que soy justo, hacía todo bien, trataba de llevar la vida en paz con Dios, y a mí fue el que se me está agraviando, yo no he hecho nada malo. Pues bueno, este tercer discurso que lo inicia Job, lo empieza a hablar a Elifaz a partir del capítulo 22. Entrando en materia, podemos ver que este tercer discurso inicial, donde nos quedamos la semana pasada, es donde Elifaz llega y habla nuevamente. Inicia con una pregunta, y es una que también nos podemos hacer nosotros. ¿Puede un hombre ser útil a Dios o sabio a sí mismo? ¿Puede ser de utilidad? Es una buena pregunta. Pero Job sostiene que la causa del sufrimiento se halla en cómo se encuentra delante de Dios mismo. Para él, Dios lo está haciendo sufrir. Job dice: Dios me está haciendo sufrir. Pero Elifaz no está de acuerdo con esta acusación. ¿Por qué? Porque dice que si Job es tan justo, entonces ¿por qué Dios lo está reprendiendo? En cambio, ¿qué debería hacer? Hacer un cambio en sus actitudes y buscar a Dios para que Él lo trate bien. Para que entonces ya pueda decir: soy justo delante de Dios. ¿Sí? Dios reprende, y esto debería causarte alegría, Job, en vez de esta angustia y este dolor que te está causando. Dice que la suposición de Job es absurda a los ojos de Elifaz. ¿Por qué? Porque los pecados que él, siendo rico, pudo haber cometido, pueden ser la razón de su malestar. A lo mejor no lo hizo conscientemente, pero estos pecados llevan como consecuencia pues lo que está sucediendo. En el versículo 22, del 6 al 9, dice: por ejemplo, ¿debes haber prestado dinero a tu amigo y le exigiste alguna prenda como garantía? Sí, lo dejaste al desnudo. En la ley mosaica podemos ver un poco de que cuando alguien pedía prestado, había una garantía que se tenía que pedir por este préstamo, y que en dado caso de que no se llegara a cubrir el préstamo, esta prenda era ese colchón que decían: ok, no me pagaste, pues me quedas. ¿Qué es lo que le dice aquí? Pues tú le hiciste a un pobre y le quitaste todo lo que tenía. Entonces, al quitarle esa prenda, estaba pecando. Es una de las suposiciones que Elifaz le hizo. En el versículo 7 también nos pone otra: debiste haber negado agua a quien tenía sed y comida al hambriento. Aquí, Elifaz le está insinuando que negó la ayuda a algún necesitado. Otra cosa que por una ley moral hacían naturalmente. Ofrecían esa ayuda sin problema. ¿Y qué es lo que le dice? Tú lo negaste, tú preferiste vivir en tus lujos, en tu poder, y no viste por un necesitado. Otra, en el versículo 8, probablemente piensas que la tierra le pertenece a los poderosos y que solo los privilegiados tienen derecho a ella. ¿Qué está aquí insinuando? Que por la fuerza quitó la tierra a alguien más pobre que él, que a lo mejor por esta préstamo o garantía tomó la tierra de aquella persona que le pidió, dejando a él, a su familia y a los que dependían de él pobres y desamparados. En el versículo 9 también podemos ver otro ejemplo que le da. Debes haber despedido a las viudas con las manos vacías y acabado con las esperanzas de los huérfanos.
Podemos ver, como siempre en la Biblia, cómo las viudas y los huérfanos son tan importantes. ¿Y por qué? Actualmente una viuda o un huérfano, si trabaja mucho, puede salir adelante y se rescata de cualquier necesidad en la que puede estar atravesando. Pero en esos tiempos no era tan fácil. Si aún en esos tiempos es tan complicado que una persona, una mujer viuda con hijos, o solo los hijos puedan salir adelante, cuanto más en esos tiempos. Tanto que las viudas, al perder su marido, por lo regular tenían una avanzada edad y no podían hacer ciertos trabajos. Entonces no les quedaba otra más que prostituirse, mendigar. Esto si el marido no había dejado hijos. Porque si sí, pues por lo regular los hijos son los que se hacían cargo de ella. Pero cuando no, se quedaba sola, desamparada y con una avanzada edad, no le quedaba de otra. Era o prostituirse o mendigar. En cambio, los huérfanos, como no tenían nadie que les enseñara un oficio, algo de lo que vivir o que salir adelante, se hacían o bandidos, mendigos, o se vendían como esclavos, o también como se prostituían. Por lo tanto, en cualquiera de los casos, si elegían mendigar, tanto las viudas como los huérfanos, tendían a visitar las casas de los más ricos. ¿Por qué? Pues eran los que tenían más posibilidad de darles algo que les sobrara, para que ellos pudieran vivir. Entonces, ¿qué es lo que le dice Elifaz? Una viuda, un huérfano te vino a visitar, tú les negaste la ayuda. Tú tenías de sobra en tus graneros y no te importó en lo absoluto, por lo tanto los dejaste. Entonces vemos que Elifaz supone que Job cree que Dios está lejos y que Dios no lo ve, que Dios está ocupado tal vez, pero le recuerda, Dios sabe todo de nosotros. Pero aún así, hay esperanza si te arrepientes. En los versículos 26 al 30 dice, el Todopoderoso será tu tesoro, Él será tu plata preciosa. Entonces te deleitarás en el Todopoderoso y levantarás tu mirada a Dios. Orarás a Él y Él te escuchará y cumplirás los votos que le hiciste. Prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. Si la gente tiene problemas y tú dices ayúdalos, Dios los salvará. Hasta los pecadores serán rescatados. Serán rescatados porque tienen las manos puras. ¿Qué es lo que le dice? Arrepiéntete y todo volverá a ser como antes. Ya no habrá problema. Entonces vemos este cambio donde Job afirma que el mal está triunfando. En los capítulos 23 y 24, Job habla durante 2 capítulos. Dice que quiere exponer su caso a Dios, que sus actos, lo que él ha hecho, demandan una reivindicación, que sea restituido a su forma original. Sabe que es inocente y tiene confianza en que si se presenta a juicio, va a ser librado de todo lo que se argumenta y todo lo que se le acusa a él. Sabe que Dios conoce cada acto, que nada de lo que está es oculto delante de Dios. Y él confía en que Dios lo ha llevado a cada paso. Cada paso que ha dado, Dios lo ha movido ahí. Job también nos afirma en estos capítulos que Dios hace lo que quiere con el mundo. Él lo creó. Dios dispone de su creación a voluntad. ¿Y sí? Y aún así confía en el único y verdadero Dios. Él sabe que Dios hace lo que quiere y aún si Dios está dispuesto a juzgarlo, sin razón alguna, Él no lo va a aceptar. Pero confía en ese Dios. Pero también afirma que los criminales hacen cosas atroces y aún así no son juzgados. Es donde pone, confía en Dios, confía en que es justo, pero también hay cosas que no son juzgadas. A partir del versículo 2 al 17 del capítulo 23, empieza a detallar todas estas crímenes, acciones que las personas malvadas hacen sin temerla ni deberla. Mientras que
a partir del versículo 18, hace un punto medio. Dice, sí, hay algunos impíos que prosperan, que llevan largas vidas, que tienen éxito, y parece que su vida no va a acabar. Pero hay otros que sí reciben un justo castigo. Hay otros a los que Dios decide castigar y le da lo justo y lo que realmente se merecen, porque sus actos son conocidos delante de Dios. Y así les pregunta a sus amigos que si lo que dice es mentira, a lo que Bildad, el subita, responde en su tercer discurso, el cual es un poco pequeño, porque aquí afirma cuán impuro y malvado es el hombre, siendo inferior al Creador completamente. El hombre es malvado, pero a pesar de eso no llega a compararse a Dios. Todas sus acciones no pueden juntarlas para decirle a Dios, soy bueno, por más que trate. Y Job no tarda en responderle a Bildad, y no lo hace en un capítulo, sino que lo hace también en 2, siendo ya Job extendiéndose un poco más de lo que ya está haciendo. Le reprocha a Bildad porque las palabras que dice no ayudan en nada. No ayudan al débil cuando se necesita. ¿Y qué es lo que debe hacer ese anciano que da consejo? Brindar ayuda, y es lo que no está haciendo. A lo largo del capítulo 26, Job nos va a hablar de la soberanía y poder de Dios. Pero tal parece que al final del capítulo 26 espera una respuesta de Sofar. Termina su diálogo y espera una respuesta. Sofar no habla. Entonces, como no dijo nada, Job prosigue y en primer lugar afirma que su justicia va a ser tanta como Dios le dé la fuerza. A pesar de que Job se siente que Dios le ha negado justicia, él confía, él cree en Dios, él espera en Dios. Pero después vuelve a describir esos impíos, es decir, yo no soy estos. Estos hacen tal cosas y yo no. Yo trato de hacerlo mejor. Pero al finalizar este breve comentario que hace Job, hay un interludio. Han hablado ya durante 24 capítulos y no han llegado a nada. Todo lo que han hablado no se ha llegado a nada. Sus amigos siguen diciendo que Job ha pecado, Job se defiende y no llegan a un consenso. No le llegan a decir, pues Job has fallado en esto, o Job diciéndose, mira, que presento mis evidencias sólidas de que soy justo. No ha llegado a nada. No hay ninguna razón para el sufrimiento que está padeciendo Job. A lo que llega en este capítulo 28 con un elogio a la sabiduría divina. Este capítulo 28 no se sabe si fue escrito por Job o por el autor del libro. Simplemente está aquí y es una pausa. Una pausa que tiene como un objetivo una sola cosa. Y es mencionar que la sabiduría necesaria para entender el sufrimiento de Job, y no solamente el de él, de los justos, no puede ser alcanzada por el hombre, por nuestros conocimientos, por nuestra inteligencia. Y tampoco se puede comprar con todos los tesoros de la tierra, ni aun con todo el dinero del mundo se puede comprar ese conocimiento. Esa clase de sabiduría procede únicamente de Dios y es exclusiva de Él, así como también la revela a quienes les da ese privilegio, no importando quiénes sean. Entonces con esto llegamos al capítulo 29 y esto reanuda la conversión de Job. Ya este interludio se detiene, ya se habló de la sabiduría y lo que se necesita para entender el sufrimiento de Job. Entonces menciona en el inicio del capítulo, nuevamente Job retomó y empezó a hablar. Y en este capítulo, el 29, Job recuerda y añora los días felices cuando gozaba del favor de Dios, del amor, de todas las bendiciones que Dios le daba. ¿Por qué? Porque parece ser que Job era un líder en su comunidad.
Era alguien de renombre, importante, destacado, muy respetado, siendo alguien que ayudaba a impartir una justicia eficaz, que tenía tanto peso en su palabra, que decía algo y ya nadie más decía nada. ¿Por qué? Porque con lo que decía era más que suficiente para llegar a un acuerdo. Tanto era que sus consejos tenían muchísimo valor y peso por sobre todas las personas, tanto grandes como jóvenes. Pero en el capítulo 30 hay un contraste. ¿Por qué? Inicia con la palabra pero ahora, siendo el pero este contraste. En este cambio de realidades le duelen en gran manera. Dice, yo estaba aquí y Dios me arrojó hasta lo más bajo. Ya no tengo nada de lo que era, ya no tengo la dicha, la alegría, mi cuerpo está sufriendo. Tanto está mal y tanto su nivel, su posición cambió, que los que antes le daban respeto, ahora lo desprecian. Que ya no se le da ni siquiera el respeto de ser una persona mayor. Ese respeto que le damos a los adultos, el decirle señor o buenas tardes, buenas noches, que se le daba o que se le da a los adultos, ya no. Hasta los marginados de la sociedad lo hacían menos, lo despreciaban, ya no le tenían ese afecto que alguna vez tuvo por ellos. Ya todo había acabado para él. Se volvieron en su contra. Y en el versículo 19 de este capítulo cambia. Ya no es su queja contra el pueblo, contra su cambio de estatus, sino que ahora su queja es contra Dios. En el versículo 19 del 30 dice, Él me ha arrojado al lodo y soy como el polvo y la ceniza. A lo que se defiende delante de Dios mismo para decir, soy íntegro, no he hecho nada incorrecto delante de Dios, pero aún así Dios ha decidido castigarme, ha decidido ponerme en este castigo, pero yo quiero que realmente se castigue al verdadero culpable. Yo sé que no estoy mal, pero quiero que se haga justicia con el culpable. Y es aquí donde Job nos da una lista de lo que era considerado moralmente correcto antes de Moisés. La ley de Moisés nos marca un antes y un después en la moralidad, porque ya nos marca las instrucciones y las leyes precisas de lo que a Dios le agrada y lo que no. En cambio, antes de Moisés era una ley moral general que es lo que dictaminaba qué tan bueno o malo era según esta moralidad. Y son 12 puntos en los cuales va diciendo Job, yo no he faltado en ninguno de nuestros principios de moralidad. El primero nos habla de mirar a una virgen. Y él dice, me he guardado de mirar a toda mujer con este tipo de inmoralidad. Lo que dice, me he guardado de la inmoralidad sexual tanto de pensamiento como de acción. En eso me he quitado. Después, haber caminado con la mentira. Aquí es un indicativo de que Job se ha guardado de actuar con deshonestidad. Yo trato de vivir mi vida con honestidad en todo lo que hago. Ninguna balanza menos, ninguna balanza más, pago siempre lo que es, nada. Soy íntegro en honestidad. Después, en el tercero, su corazón se ha ido tras sus ojos, que es lo que indica que esto da pie a la codicia y a la avaricia. A lo que dice Job, mi corazón no se ha ido tras esto. Mi corazón no es codicioso, no es avaro. Otra cosa de la que me estoy librando. En el cuarto, un corazón seducido por una mujer. Otra cosa que nos habla como Job era casado, de que Job se guardaba de este adulterio. Veamos 4 en las que Job dice, yo no me he metido en ningún problema de estos. En el quinto, nos habla de menospreciar el derecho de un siervo o sierva. Vemos que en esos tiempos era común el tener esclavos, sirvientes que le estuvieran haciendo las cosas o que le ayudaran en algo de su hogar. Y que lo que dice, yo no he hecho ninguna injusticia ni he oprimido a mis siervos ni mis siervas.
Yo los trato bien, estoy bien con ellos. Va al sexto, impedir a los pobres, negarles alguna ayuda, algún favor. Y dice Job, yo me he guardado de negar ayuda a los necesitados. Yo ayudo siempre, en todo momento, a quien lo necesita. Aunque ahora me han dado la espalda, yo los ayudaba y los ayudo. El séptimo nos habla de tener apoyo en la puerta. Esto va más que nada a la influencia política que se tenía. Como Job era un respetable miembro de la sociedad, alguien importante cuya palabra pesaba mucho, el tener esa ayuda política de parte de los gobernantes, por así decirlo, pues era casi obvio que lo iba a tener. Pero Job dice, yo me he guardado de esto. No he buscado hacer ninguna menjurje político en mi trato con las personas. Siempre trato de hacerlo yo en mi integridad. Después habla de mirar al sol o a la luna. No como nosotros que lo hacemos, que miramos y nos quedamos los ojos, sino de la idolatría. Dice, no he sido idólatra en ningún momento. Mi corazón sigue nada más al único Dios verdadero. El noveno nos habla de alegrarse de la destrucción del enemigo. ¿Qué dice Job? Yo me he guardado de la venganza en todo momento. Mi corazón no se alegra en la destrucción del malvado. Yo trato de llevarla bien con todos. El 10 nos habla de dejar a un forastero pasar la noche afuera. Como vimos, si hemos leído Génesis, cuando el sobrino de Abraham, incluso Abraham mismo, veía a algún forastero, algún visitante, los invitaba a pasar la noche con ellos, a cuidarlos. ¿Por qué? Porque era una costumbre, y aquí es donde Job dice, también tenemos esa costumbre, y no he dejado a ningún forastero, nadie que ha pasado por mi puerta, no he dejado en la calle. Siempre he buscado dar la hospitalidad. El 11º es ocultar transgresiones. Todos sus pecados, los que él afirma y dice, yo tengo pecados, los presenta delante de Dios, ofrece sus sacrificios, y dice, Dios, perdóname por lo que te hice. ¿Y qué dice aquí Job? No he guardado ni he ocultado mis pecados. Todo lo que yo soy, Dios lo sabe. En el 12, como último, habla de comer del fruto sin dinero. ¿Qué es lo que nos habla aquí? De beneficiarse de otros. Pablo nos habla mucho de esto también. El que no trabaje, que no coma. Y lo que dice Job, yo todo lo que he tenido me lo he ganado. No me he apoderado de los que pertenecen a otros, no le he quitado nada a nadie. Y con esto, Job termina su defensa. Entonces, en esta última parte del discurso, vemos a un nuevo personaje, a un joven llamado Eliú, que si podemos buscar en los capítulos atrás, no aparece. 32 capítulos en los que Eliú no sabíamos de su existencia. Y aquí nos menciona que era un joven, porque él mismo dice, yo me he callado porque ustedes son más grandes que yo, pero toda esa edad no les ha dado sabiduría. Sabemos que te dice joven, pero ¿qué tan joven? ¿Joven a lo que consideramos nosotros? ¿De 20, 30 años? No lo sabemos. Lo que sí es que era más joven que ellos. A lo mejor tenías 50, 60 y ellos 80, 100 tal vez. El chiste es que era más joven. Y había llegado junto con sus 3 amigos y había guardado silencio hasta ese momento. Pero termina Job de hablar en el capítulo 31 y dice, se encendió su ira. Ya no pudo contenerse más. Todo lo que había pasado, todo lo que había estado escuchando, tanto de los amigos de Job como de Job, habían llegado a un límite. Y no estaba molesto solamente con Job, sino con sus 3 amigos también. ¿Por qué? Porque había escuchado todo desde el inicio, tenía este deseo de hablar y ve errores en ambos lados. Por el lado de Job, porque se está justificando delante de Dios.
porque está más preocupado en declararse justo delante de Dios que en ver los caminos de este único y soberano. Y con sus 3 amigos, por no haber encontrado una respuesta y solo condenar a Job, porque no había podido refutar nada de lo que dijo y todo lo que estaban haciendo solamente condenaba, en vez de encontrar un consenso entre las dos. Y es aquí donde dice, yo hablaré con imparcialidad. En el capítulo 33, Eliú argumenta que Job peca porque está sufriendo y no está sufriendo porque está pecando. Hay que detenernos aquí y ver un poquito más a detalle lo que significa esto. Job peca porque está sufriendo. Vamos a detenerlo ahí. Este sufrimiento que está teniendo Job, tal vez no tuvo responsabilidad del pecado, pero lo que está haciendo, está pecando a causa de este dolor y este sufrimiento que está teniendo. Y no está sufriendo porque está pecando. Lo que hizo, lo que ha hecho, no lo llevó a ese dolor. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que el hombre. Y sus acciones hablan mediante toda su creación. Sueños, visiones, palabras, lo que sea, pero Dios habla. Y Él explica que este sufrimiento que está atravesando Job tal vez le sirve para dirigirlo por un mejor camino, para evitar que peque en un futuro, que se desvíe y para que sea salvo en el momento preciso. Entonces, justifica a Dios porque sabe que este Dios santo es libre de maldad y de pecado. Dice, Dios no tuvo nada que ver en esto. Mientras que tú, Job, te estás quejando en contra de Dios. Entiende y razona. No eres más que un simple humano y te atreves a ponerte a quejarte delante de Dios. Esto es algo que complementa en el capítulo 35. Ya después vemos que terminando en los capítulos 36 y 37 describe la grandeza de Dios. Esta grandeza da favor a los justos, provee lo necesario, ayuda, brinda amor, brinda paz, brinda bendición a los justos, pero condena a los impíos. Castiga por lo que hacen, no deja al impío sin castigo y sus días no duran sobre la faz de la tierra. Y todo esto pasa mientras que Dios sigue siendo exaltado por la creación misma. Todo en la creación, y lo vemos actualmente y lo seguiremos viendo, toda la creación alaba a Dios y lo exalta por lo que es. Dios es tan extenso y magnífico que no podemos entender siquiera cuáles son sus planes. Y es parte de lo que Dios mismo le dice a Job en estos siguientes capítulos, a partir del 38, que se van a ver después con el pastor. Entonces, podemos notar algo en estas conversaciones, y es que no llevan a ningún punto. Esas conversaciones no responden a una pregunta inicial de ¿por qué sufre el justo? Y es algo que nos preguntamos día a día. ¿Por qué los narcotraficantes, los asesinos, violadores, quedan impunes cuando hay justos que se pudren en la cárcel? Cuando hay justos que son asesinados y sufren. ¿Por qué pasa esto? Es a lo que no dan respuesta. Pero en este capítulo 28 podemos confiar en algo, en que Dios es soberano y que Él nos da la respuesta en su palabra. Dios está por encima de nuestro entendimiento. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en Dios, confiar en Él, esperar en Él y tener esa seguridad y certeza de que vamos a estar delante de Él con esa tranquilidad y esa paz, sobre todos los problemas, sobre todas las adversidades y sobre nuestra propia supuesta rectitud. Entonces podemos ver en estos capítulos que hemos estado viendo de los discursos de Job, sus amigos y Eliú, que Dios es verdaderamente justo en su carácter, que gobierna Dios el universo conforme a este principio de justicia que Él tiene.
que toda la creación habla de la perfección y la justicia que Dios hace. Que sí, algunos no son castigados en el momento, pero otros sí. Y Dios dará a cada uno al final lo que corresponde. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos de preocuparnos por nuestra relación personal con Él. No es solamente aprenderme toda la Biblia de memoria, porque eso es fácil para algunas personas con memoria idética. Se pueden aprender la Biblia con solamente leerla una vez. Pero si no la aplicamos en nuestro corazón, si no la vivimos día a día, de nada nos va a servir. De nada nos va a servir este estudio de Job si no leemos su palabra y le tratamos de llevar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad, porque su palabra nos va a mostrar lo que necesitamos en el momento preciso. Pasan cosas buenas a personas malas y pasan cosas malas a personas buenas, pero eso no hace que Dios sea injusto, ni que Dios no pueda contra eso, sino nos muestra que Dios tiene el control y aún así que se preocupa por su creación.